Esta es una producción de Grupo Fórmula. Como le anuncié desde muy temprano, tenemos de viva voz a Francisco Burgoa, un prestigiosísimo abogado constitucionalista y académico de nuestra UNAM. Gracias de verdad, como siempre, Francisco, te apreciamos mucho tu esfuerzo por estar con nosotros. Gracias. Al contrario, mi querido Ricardo, muy buenos días para ti, para tu audiencia de Radio Fórmula y Telefórmula. Oye, ¿cómo viste tú este fallo de la Suprema Corte de Justicia en relación al caso Gertz Cuevas? Se supone que 5 de 11 ministros se pronunciaron porque la acusada es inocente, pero los otros no se atrevieron. Y según lo que yo estoy entendiendo, el propio presidente de la Corte, el ministro Saldívar, se ha pronunciado por revisar el caso nuevamente para otorgar una, ¿cómo le llaman? Una suspensión lisa y llana. ¿Cómo está la cosa? Abogado, ayúdanos a entenderlo. Por supuesto, mi querido Ricardo. El día de ayer la Suprema Corte discutió el proyecto que había presentado el ministro Alberto Pérez Dayán, quien solamente proponía que se pudiera otorgar un amparo para efectos, es decir, para que en su caso se devolviera el asunto a un juez de la Ciudad de México y ese juez pudiera, de alguna forma, continuar con el tema de la orden de aprehensión, lo que se traduce que aunque se concediera el amparo para efectos, Alejandra Cuevas, quien es la persona que se encuentra privada de su libertad desde hace más de 500 días, pudiera seguir en prisión. Entonces, 10 ministros votaron en contra del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán. Entonces, aquí es interesante ver el punto desde la siguiente perspectiva, porque de haber aprobado el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, solamente se hubiese enviado el asunto a un juez de la Ciudad de México para que a su vez pudiera ser el caso, Ricardo, de que hiciera que continuara en prisión Alejandra Cuevas. Ahora, la discusión de ayer viene precisamente en el sentido siguiente que ya lo comentabas. 5 ministros estuvieron ya dando argumentos para que se otorgara un amparo liso y llano para la liberación inmediata de Alejandra Cuevas y para que se suspendiera ya la orden de aprehensión en contra de Laura Morán, que es la mamá de Alejandra Cuevas. Es decir, 5 ministros decían, ¿saben qué? Ya no hay que discutir, hay que entrarle al fondo del asunto, y en el fondo es otorgar un amparo no para efectos de que se envíe a otro juez, sino para que la Corte pudiera resolver de forma inmediata, sin necesidad ya de ninguna cuestión procedimental o ninguna cuestión de técnica jurídica. Entonces, de los 10 ministros que estuvieron votando en contra de el proyecto de Alberto Pérez Dayán, de esos 5 dijeron amparo liso y llano, y otros 5 pues no se pronunciaron en ese sentido, pero la tendencia sería que sí podrían estar de acuerdo. Entonces, podrían estar de acuerdo en que se otorgue este amparo liso y llano, pero todo, ¿cómo se traduce, mi querido Ricardo, en palabras más coloquiales? Sí. Simplemente es el asunto, pues va a irse nuevamente para que se analice por parte de otro ministro para que elabore un proyecto, para que se discuta a la brevedad. Esa brevedad, pues la verdad que la propia ley podría marcar 30 días, pero pueden ser menos días, que espero que sean menos días, para que realmente se imparta justicia en favor de Alejandra Cuevas, porque no solamente se trata pues de hablar de una sola persona, sino estamos hablando del sistema de impartición de justicia y también de la posibilidad de que el fiscal general de la República pues no pudiera estar ejerciendo presión como lo pudimos percibir en los audios filtrados hace más de una semana. A ver, entonces, ¿qué seguiría ahora? Nuevamente la Corte misma, a través de uno de sus ministros, elaborará un nuevo proyecto en relación a un amparo que puede ser liso y llano o no. ¿Podría todavía votarse que la señora Cuevas continúe en prisión? Pues yo esperaría que de ninguna manera esa debiese ser una posibilidad. Esperaría
aunque jurídicamente es posible, porque si bien es cierto, el día de ayer 5 ministras y ministros ya anunciaron que el sentido de su análisis es otorgar el amparo liso y llano para la liberación inmediata, pues lo cierto es que todavía no emiten el voto para lo que sería ya el análisis definitivo, porque el hecho de que se envíe a un ministro para que elabore un nuevo proyecto, que ese nuevo proyecto podría ser en el sentido de que se otorgue este amparo liso y llano para la liberación. Entonces, lo que se busca en todo momento es que se analice el fondo del asunto, porque el día de ayer realmente lo que se estaba empezando a analizar en este proyecto eran cuestiones de forma, cuestiones procedimentales. Por eso es que la posibilidad era que se enviara otro juez de la Ciudad de México para que dictara una nueva sentencia. Y lo que se busca en este nuevo análisis es que realmente se entre al fondo del asunto y en su caso se pudiera otorgar el amparo liso y llano. Esto sería lo importante, y también lo importante sería que pudieran elaborar el proyecto a la brevedad posible, porque de lo contrario, el hecho de que se vaya 2, 3, 4 meses la posibilidad de que se analice nuevamente en el Pleno y se pueda estar discutiendo y votando, pues entonces implicaría que Alejandra Cuevas seguiría en la cárcel, lo que en mi opinión podría ser el caso que la Suprema Corte pudiera emitir una resolución para que Alejandra Cuevas pueda estar en prisión domiciliaria hasta en tanto, pues ya la Corte determina si se otorga o no se otorga esta liberación inmediata para el caso de Alejandra Cuevas. Estaría necesariamente ligado también a el caso de Laura Morán Servín, la madre de ella. Exactamente, sí, porque una mujer de 92 años o 94 creo, que pues no está en prisión, pero hay una amenaza de cárcel también para ella. Exactamente, sí, porque este análisis implica, se habla más de Alejandra Cuevas porque ella es la que se encuentra en la cárcel de Santa Marta, Catitla, desde hace más de 500 días, pero también, como bien comentas, mi querido Ricardo, el caso de Laura Morán, pues también tiene ahí una orden de aprehensión, pero el caso de ella es que tiene 92 años. Si bien es cierto, son 2 mujeres adultos mayores, pero también es importante que pues se trata de ahorita de ellas, pero también se está en juego el sistema de impartición de justicia. La actitud del señor Gertz, que él dice que actúa como ciudadano, pero pues nadie puede evitar que es el fiscal, nada más y nada menos que el fiscal general de la República, no es cualquier funcionario. La actitud de persecución contra estas mujeres ha sido realmente perruna. Todavía el fiscal Gertz puede insistir en este caso en endurecer la acusación contra las señoras Cuevas Morán y Morán Servín. Pues mira, mi querido Ricardo, no quiero dar ideas, pero pues lo voy a decir de la siguiente forma. Si bien es cierto que Alejandro Gertz, él tiene aquí un interés estrictamente como particular, pero lo cierto es que no lo es, como bien comentas, él es fiscal general de la República y tan es así que no se explica de otra forma cómo la Corte atrajo el asunto de particulares. Porque aquí es un tema de cómo es posible, pero ahora, ¿qué podría hacer el fiscal general de la República si quisiera continuar con todo este tema? Desistirse de los recursos de revisión para evitar que la Suprema Corte pudiera estar emitiendo esta sentencia que amparara lisa y llanamente para la liberación inmediata de Alejandra Cuevas. Y con este motivo, al desistirse de estos recursos de revisión, implicaría que el juez de la Ciudad de México pudiera estar emitiendo una nueva resolución que a lo mejor la pudiera mantener en prisión a Alejandra Cuevas. Es decir, existe esa posibilidad jurídica que pudiera hacer, pero esperaría que no, porque obviamente eso se vería terriblemente mal. ¿Algo más que puntualizar sobre este tema, mi querido Francisco? Pues solamente esperaría que la Suprema Corte, a la brevedad, en cuestión estrictamente de días, a más tardar la próxima semana, pudiera nuevamente ya elaborar el proyecto para su discusión en el Pleno y se pudiera otorgar este amparo liso y llano para la liberación inmediata de Alejandra Cuevas, porque los elementos que existen dentro de el expediente son mínimos, son de forma, son procedimentales, y en la cuestión de forma no se acredita
que hubiese alguna responsabilidad Sí. penal por el probable homicidio del Ya. hermano del fiscal Gert Manero. Esperaría que la Corte realmente haga honor a su nombre, a la que imparta Sí. justicia en favor de dos mujeres adultos mayores. Te mando un abrazo como siempre y mi agradecimiento, Francisco Burgoa. Gracias. A otro para ti, abrazo y excelente día para ti y para tu audiencia. Buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.